Saludos a mi amiga Vega Bajeña, hasta quien te habla es tu amiga Esmirna Vega, en otro segmento donde yo entrevisto y usted juzga. Y en la noche de hoy, en la oscuridad de las parcelas Panaini, que estamos todavía, que esto parece Walking Dead, como decimos mucho, pero estamos en casa de unos vecinos muy buenos que nos permitieron, ¿verdad?, estar en su hogar para realizar esta entrevista y llegar hacia ustedes, ¿verdad? Y con ustedes pues traemos a el ex alcalde e ingeniero Iván Hernández. ¿Cómo estás, Iván? Saludos, muy buenas noches, Hermina, y buenas noches a los amigos que nos escuchan, que nos ven por Facebook Live. Así que aquí estamos, ¿verdad?, para tratar de contribuir a que las personas puedan entender lo que está pasando, ¿verdad?, y la situación por la que Puerto Rico pasa hoy, esta situación de emergencia tan difícil. Sí, porque estamos en una catástrofe. Mucha gente piensa que ya el desastre pasó, que la emergencia ha pasado, y realmente estamos todavía en emergencia. Ciertamente. Nosotros acá en el área norte de Puerto Rico, al menos, hemos visto obviamente los daños que sufrimos después de todos estos meses, pero cuando uno visita los demás pueblos de la isla y ve la magnitud de lo que ha ocurrido, las millas y millas y millas, por ejemplo, de cables, de infraestructura caída, de infraestructura dañada que hay, es impresionante. O sea, hay sus daños aquí, pero en el campo también hay unos daños catastróficos y no dan los recursos que están asignados, tanto de materiales como de recursos humanos, ¿verdad?, para poder resolverla a la brevedad que todo el mundo espera. Que deseamos. Eso es así. Me contaste, ¿verdad?, cuando te llamé esta tarde, que estás trabajando con el cuerpo de ingenieros. Sería bueno, ¿verdad?, que le explicara a nuestra gente la experiencia que tú has tenido, ¿verdad?, dentro de esta situación, claro, en otros pueblos. Sí, básicamente estoy trabajando bajo contrato del cuerpo de ingenieros como en las operaciones de emergencia, para tratar estamos supervisando lo que son las brigadas eléctricas que vienen de otros estados, precisamente trabajando en la parte de calidad y asegurarnos que se completen los trabajos que se están haciendo alrededor de todo Puerto Rico. Hay unas áreas que ya fueron designadas, que ya se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, tanto el cuerpo de ingenieros, la compañía Fluor, que es el project manager de todo Puerto Rico, sobre lo que es la recuperación del sistema eléctrico, y la Autoridad de Energía Eléctrica sobre Ahí, volvemos, es que la internet está como está la Autoridad de Energía Eléctrica, pero hablamos ya mismo de eso. Sí. Vamos a continuar. Sí, y en eso estamos supervisando una cantidad de cientos o si no miles de empleados de otras compañías que han venido para acá, ¿verdad?, bajo el contrato de operaciones de emergencia, para que estén designadas a restablecer el sistema eléctrico, a levantar la planta eléctrica. De todos los municipios que tú has visitado con estas personas, con el cuerpo de ingenieros, ¿cuál es el municipio que más te ha impactado? A mí el municipio que más me ha impactado, y no necesariamente es por la parte eléctrica, sino por la infraestructura en general, es Utuado y Adjunta. Quizás porque ya de por sí ellos tenían unas deficiencias en la infraestructura, los accesos, que son bien difíciles, y muchos de los puentes se han perdido, muchas de las conexiones ya no existen, y actualmente pues la FEMA está trabajando en la construcción de nuevos puentes. Hay unas áreas que se están construyendo puentes 24 horas al día, bajo unos trabajos de emergencia, y es impresionante el trabajo que se está haciendo en esas áreas. O sea, la operación que se está haciendo, no solamente restableciendo el sistema eléctrico, el sistema de agua, construcción de puentes, limpieza de escombros y limpieza de las áreas que se fueron afectadas, y construcción de carreteras. Uno se tropieza con toda esa gente, se está tropezando unas con otras allí, porque realmente es una operación enorme que el gobierno federal está gastando, ¿verdad?, el poder restablecer al menos a un nivel aceptable lo que eran las condiciones de vida de estos sectores. Pero es bien impresionante el daño increíble de estas áreas que de por sí eran bien apartadas, eran bien lejanas, difícil de accesar bajo condiciones normales. Sí. Imagínate ahora. Sí, y muchas veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros que vivimos en esta área, que ya la emergencia, como dije al principio, pasó. Ahora mismo, ¿verdad?, como tú ves, en Panaini no hay luz, y la ansiedad es bien fuerte cuando empieza a oscurecer. Lo sé, mis padres viven en jardines, tampoco tienen luz, y hay unos montones de áreas en ese circuito eléctrico que no tienen luz tampoco, y pues en su momento ya hay unas personas que están asignadas a trabajar eso. Acá creo que es la Autoridad de Energía Eléctrica directamente la que está designada para trabajar en esta área, pero no dan abasto, y los materiales tampoco dan abasto en términos de la producción, la que llega, pues no dan abasto. Es bien difícil, pero
se va a hacer. Yo entiendo, ¿verdad?, que se va a hacer. Sí, te pregunto, Iván, me gustaría que antes de que entráramos al tema de la privatización, le contarás a nuestros seguidores qué preparación académica tienes para poder hablarnos sobre el tema. ¿Cómo no? Pues yo soy como tal ingeniero civil licenciado, hace 23 años casi ya, que llevo como ingeniero licenciado. También tengo una maestría en gerencia de ingeniería de la Universidad Politécnica. Primero estudié en el Colegio Mayagüez, pero la maestría de la Universidad Politécnica en gerencia de construcción y gerencia pública de ingeniería. Todo es relacionado con ingeniería, pero es más gerencia pública, ¿verdad?, y manejo gerencial del aspecto de ingeniería. Okay. Te pregunto, vamos a entrar al tema de la privatización. ¿Iván Hernández favorece o no favorece la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica? En este momento, según los análisis que se han hecho, y ahí podemos entrar un poquito, ¿verdad?, en lo que fue una de las tesis a nivel de maestría que preparamos como una recomendación sobre qué hacer con el problema de la autoridad, que esto es un problema, hoy explotó con una catástrofe, pero ya era un problema enorme que existía. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una deuda que es más grande que lo que cuestan sus activos, por lo tanto técnicamente la autoridad no vale nada. Y había una parte que hay que reconocer, ¿verdad?, de un manejo inadecuado gerencialmente hablando, de muchos años de mismanagement o haber hecho mal, ¿verdad?, la parte de gerencia, y haber llevado un monopolio protegido por el Estado a la quiebra. Y verdaderamente hay que ser bien mal administrador en términos generales para poder hacer lo que ocurrió aquí. Cuando llega el asunto del huracán y pues todo esto, pues se vuelve lo que ya era un problema, se vuelve una catástrofe para la propia Autoridad de Energía Eléctrica. Hoy día la autoridad ni el gobierno tienen dinero para hacer reinversión, ¿verdad?, hacer inversiones a las facilidades y a la infraestructura de la autoridad. Y es la empresa privada quien único realmente puede en este momento hacer unas inversiones importantes y poder sacarlo del atolladero. Por eso es que directamente lo que se recomienda aquí es que la autoridad sea dividida en unidades administrativas y operacionales separadas, y algunas de esas unidades administrativas y operacionales sean vendidas a una corporación o a una empresa que las pueda manejar de manera adecuada. O sea, se acabaría el monopolio, porque si se vende a una empresa se crearía otro. Claro, lo que ocurre es que, tal como ocurrió en la Telefónica, en su momento que se vendió ese monopolio, el gobierno crea también unas condiciones a través de lo que en aquel entonces era la Junta Reglamentadora y lo que hoy es la Comisión de Energía, para tratar de romper ese monopolio eventualmente. Esto es parte de un proceso en cual se provoca el hecho de que las compañías, cuando se le entregue esa empresa o la parte de esa empresa que se le entregue a una compañía privada, para que obligara a que reestructure sus operaciones, sea más efectiva, más eficiente y pueda realmente bajar los costos energéticos, que al final es lo que todos necesitamos para que Puerto Rico pueda echar para adelante, porque no hay otra forma de eso. Y es real eso, que el costo de la energía, porque Jaramillo dice que no, yo le voy a explicar eso es mentira. Yo le voy a explicar, tratando de ser lo más rápido y más conciso posible, cómo es que se puede lograr bajar el costo eléctrico sin que el gobierno tenga que gastar un solo centavo. Sí, porque eso es lo que todos queremos saber, cómo y le vamos a explicar, y ahí le voy a explicar cómo es que esto funciona. La Autoridad de Energía Eléctrica genera electricidad y vende electricidad a través de su red, pero no está dividido. Actualmente se supone que lo primero que hay que aplicar son conceptos de System Engineering y dividir las operaciones de la empresa en generación, transmisión y distribución, para tú saber exactamente qué vale qué cosa y tú puedas comparar con otras compañías qué estás haciendo bien o qué estás haciendo de manera ineficiente, para poder mejorar cada una de esas unidades. En los estados esto está dividido de esa manera y tú puedes fácilmente decir, mira, se está generando, la generación es cara, la distribución es cara o la transmisión es cara o barata, en caso de que aplique. Lo primero es eso. Y es importante que entendamos, por ejemplo, que la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo general, aunque tiene muchas áreas de generación, muchos puntos de generación, la generación principal proviene principalmente de 5 puntos. Lo que es Costa Azul, Guayanilla, Ecoeléctrica, AES y otra generación más que es secundaria, para poder proveer la electricidad, ¿verdad?, que todo Puerto Rico necesita.
Hoy nosotros pagamos, por ejemplo, alrededor de 25 centavos el kilovatio hora en producción, en generación. Sin embargo, los datos, por ejemplo, de AES, y al igual que de Ecoeléctrica, la que produce carbón, genera a la autoridad, le compra a la autoridad a poco más de 8 centavos el kilovatio. La que genera gas, que es AES, Ecoeléctrica o AES, que se me confunden los nombres, produce y la autoridad le compra a 11.2 centavos el minuto. Y la gente dirá, ¿por qué rayos entonces me cobran 25? Bien sencillo. Tú tienes esas 2 generaciones a ese costo y tienes otras 3 generaciones de la autoridad que están casi a 40 centavos el kilovatio. Cuando tú sacas el promedio pesado, que es un asunto matemático, entonces es que te facturan esa cantidad. La clave de todo esto es que esas unidades de generación, las que sean más caras, apagarlas, y las que sean más económicas, poder aumentar su producción. Y eso se hace con inversión privada. Por eso es que en la medida que nosotros, por ejemplo, Costa Azul, que genera poco más de 800 megavatios, al igual que Guayanilla, podamos bajar la producción de esas unidades, que el costo de producir electricidad sea más alto y yo aumente, por ejemplo, AES o Ecoeléctrica, ese promedio pesado, voy a bajar automáticamente el costo energético y debemos entonces tener por lo menos una reducción en un 20 o hasta un 25% en el costo eléctrico al final del día, sin que el gobierno invierta un centavo, solo dejando que estas compañías que ya tienen áreas impactadas, pues puedan producir y hacer sus propias inversiones y que el gobierno le asegure una compra a ellos a largo plazo, que fue lo que se hizo con estas empresas inicialmente, y por eso es que el costo de ellos es mucho más económico. ¿El gobierno tendría algún tipo de control, aunque se privaticen, para evitar que exploten el bolsillo del consumidor mucho más de lo que lo están explotando ahora? Claro que sí. Por ejemplo, la Comisión de Telecomunicaciones reguló por muchos años la Puerto Rico Telephone Company y obligó a la Puerto Rico Telephone Company a bajar sus costos operacionales por un periodo de años, que cada cierto tiempo se revisaba para tratar que la operación de la Puerto Rico Telephone fuera tan eficiente como otras operaciones de otras compañías comparables. Y es exactamente lo que la Comisión de Energía tiene que hacer con la compañía que compre, la operación que sea, porque fíjate lo que te estoy diciendo, aquí no se trata de que, o lo que se está proponiendo no es que la compañía completa se le dé a un privatizador. Lo que se está diciendo es, vamos a coger a Costa Azul y vamos a vender esa unidad a una compañía. Vamos a coger Guayanilla y vamos a darle eso a otra compañía y que haga las inversiones necesarias para bajar el costo eléctrico y que compitan entre sí. Porque entonces la idea es yo comprarle al proveedor más económico. De acuerdo a mi necesidad. Por ejemplo, la autoridad tiene una necesidad de una carga específica para todo Puerto Rico. Si yo puedo producir eso con unos proveedores más económicos, pues yo se la voy a comprar al que más económico me la dé. Así que yo tengo que dividir eso, darse las unidades separadas y que esas personas compitan entre sí y yo asegurarles una compra al mejor precio. Y esa es la única forma. Así ocurrió con las que son privadas y han tenido muchísimo éxito. Y te pregunto, ¿verdad? Leí un comentario de una persona, ¿verdad? Un ciudadano común, que indicó que la compañía, que la deuda era de la AEE, la deuda era de 9 billones, y el gobernador la iba a vender en 4 billones. Entonces, la persona cuestionaba el hecho de que el gobernador dijo que lo que sobrara de esa compra lo iba a invertir en el retiro. Entonces digo, ¿cómo se va a invertir? ¿Qué dinero va a sobrar? Si va a venderla a menos de lo que es la deuda. Sí, de hecho, cuando tú tienes un negocio, que el negocio vale menos de lo que debe, técnicamente tu dinero no vale nada. Si el gobernador o el gobierno en términos generales consigue realmente poder vender unas unidades y sacarle dinero, eso nada más para mí es un logro, ¿entiendes? ¿Sabes? Porque es como tú tener un negocio que si te gastas más de lo que genera, ¿cuánto vale ese negocio? Ese negocio no vale nada. Si tú realmente le logras vender a eso y sacarle dinero a eso y obviamente ponerlo en la parte de lo que es que está en un crisis total, la parte de retiro, que de verdad está en una crisis sin precedentes,
pues ciertamente vas a ayudar mucho, no solo al sistema, y a la vez le vas a sacar algo a una autoridad que realmente, técnicamente, vuelvo y repito, como dije al principio, en realidad no tiene ningún valor fáctico. ¿Nos vamos a quedar con algunos activos? Muy probablemente, lo que, por lo menos en el modelo que yo preparé con otros compañeros ingenieros a nivel de tesis, la propuesta nuestra era que la parte de distribución se quedara como parte del gobierno, y que la parte de generación, que es la parte más cara y la que más también puede generar dinero, se le pueda vender entonces a unas compañías privadas que compitan entre sí para bajar el costo eléctrico. No sabemos todavía si fue aceptada esa propuesta o no. Yo creo que parte de esa propuesta, entiendo que en su momento fue incluida en los planes que tenía el gobierno. El detalle de qué van a aplicar o qué no, ¿verdad? Pues no lo desconozco al momento, pero me parece que lo que ha presentado el gobernador va muy a tono con la forma, ¿verdad?, que habíamos presentado, por lo menos nosotros. Sé que había otras personas que también habían hecho unas propuestas similares y creo que van en la misma dirección. Qué bueno. Eso quiere decir que esto va a... Y en cuestión de los empleos, ¿hay algún plan que el gobierno haya estructurado, algo que hayan firmado, un contrato de que tú me van a comprar, pero tienen que dejarme a estos empleados? La ley actual en Puerto Rico provee para lo que se llama el patrono sucesor, porque tú no puedes simplemente así porque sí votar a los empleados, o sea, tiene que haber unas justificaciones para eso, y hay la ley del patrono sucesor. Además que la mayoría de todos estos empleados son unionados, y eso no se puede eliminar de golpe y porrazo. Obviamente va a haber un proceso de transición, no va a ser fácil para muchos empleados sobre ese particular, pero eventualmente las operaciones, porque les digo, eso no ocurre de un cantazo, la reorganización de la autoridad y de la forma en que maneja su negocio tiene que transformarse, y eso es algo que va a tomar algo de tiempo. De hecho, las personas que quieran eventualmente, por ejemplo, en las unidades de generación, que quieran generar energía barata, por decirlo así, van a tener que hacer inversiones sustanciales que también van a tomar tiempo. O sea, construir una planta no se hace de hoy para mañana. Hay áreas que están impactadas y hay ciertas cosas que podrían acelerar el proceso, pero es algo que como quiera va a tomar tiempo, probablemente años. ¿Nos va a traer atraso este cambio? O sea, ahora mismo la UTIER están peleando, quieren protestar, entonces habemos muchas personas sufriendo porque no tenemos energía eléctrica. Esto va a ocasionar un caos que nos paralicen los trabajos que están realizando. Bueno, en términos de las probabilidades, yo diría que pudiera ser posible. Ahí estaban hablando del electrical flu, como estaban hablando sobre la policía, o sea, que ellos le iban a dar el flu de los eléctricos, de la energía eléctrica. A mí me parece, pero, ¿verdad? Perdona que te interrumpa en ese sentido, yo creo que todos tenemos un deber moral con el pueblo. Usted trabaja para el pueblo y debe deberse a esos intereses, que son los intereses del pueblo. Ellos reclaman ser del pueblo y son del pueblo, así que los primeros que deben dar ejemplo son la UTIER. Y son las uniones, las diferentes uniones, que saben que si eso ocurriera, entonces tú te das cuenta de cuáles son los verdaderos intereses de ellos. Porque es un secuestro, es un secuestro al país, o sea, o tú haces lo que yo digo, o secuestramos al país y nadie tiene luz. Ese entre comillas, muchas veces podríamos decir como un chantaje, es lo que muchas veces ha ocurrido en las administraciones públicas cuando la autoridad ha querido hacer algo y pues lo chocan con los intereses de las uniones, y pues tenemos esos asuntos. ¿Hay alguna forma de impedir que eso suceda? Porque... no sé, yo he escuchado que pueden convertirse hasta en amenazas terroristas, porque imagínate, está causando pánico a la gente. ¿Se puede sancionar a esas personas? ¿No? Bueno, ciertamente se debe sancionar, porque cualquier asunto, primero que la luz es un servicio esencial, y cuando es un servicio esencial va por encima de otros asuntos o de otras utilidades, por decirlo así. Así que ciertamente si se va a afectar eso y hay conocimiento, pues pueden estar cometiendo delitos, ciertamente. Yo espero en Dios, ¿verdad?, que la razón ilumine a todas estas personas que están por ahí vociferando sobre ese particular, y espero, ¿verdad?, que la razonabilidad y que entiendan el momento histórico que Puerto Rico está sufriendo, para que se pongan entonces también a buscar otras cosas, ¿verdad?, que pueden ser dañinos, más dañinos todavía después de todo lo que ha pasado. Yo creo que la gente en general sabe por dónde tiene que ir esto, y hay un consenso generalizado
sobre cuál es la dirección que debe seguir Puerto Rico en ese particular. ¿Tienes algún mensaje que dejarle al pueblo? Yo lo que les puedo decir, ¿verdad? Es que por mi experiencia, lo que estamos trabajando, sé que mucha gente la está pasando mal, mucha gente la está pasando bien difícil, haciendo unos arreglos que me rompen el alma cuando yo voy por esas comunidades a través de, particularmente en la montaña, y pues áreas que son negativas. No es que acá sea menor, pero aquí tenemos a veces facilidades más cercanas, pero esas personas que viven en la montaña, que no tienen nada cerca, créanme que es bien difícil, bien duro vivir allá. Y cuando ven las brigadas de la gente trabajando, ellos se emocionan tanto y es un sentido tan fuerte. Yo he estado en varios sitios donde prende la luz en una comunidad y eso se vuelve un par y la gente sale, hasta los pejos se alegran. Bueno, es una cosa increíble, porque es como si los pejos sintieran, yo no sé, después de tanto tiempo de oscuridad. Y es una sensación bien reconfortante lo que he estado viendo a través del tiempo cuando se están prendiendo los diferentes segmentos. Aquí en Vega Baja próximamente yo creo que van a aprender algo de que en la parte de la playa, así que voy a estar pendiente mañana o pasado, que hay una comunidad, probablemente más de 200 personas, que entre mañana y el viernes deben tener luz con el favor de Dios. Pues ya sabes, mi gente de la playa en Vega Baja, estén pendientes que esta semanita puede ser que les llegue. Por el favor de Dios, estamos con los dedos cruzados, por eso es lo que queremos que pase. Oremos mucho, ¿verdad? Y para que el resto también quiero decirles que estoy esperando todavía el informe de energía eléctrica del director regional, que se supone que se me entregue hoy. Mañana les dejo saber, así que nada, gracias Ángel Luis y a Nancy por habernos prestado su casa para esta transmisión.